Hola amigas, amigos, seguidores, familia. Hola, buenas tardes. Este fue un Facebook Live muy rápido. Lo anunciamos apenas con un día de anticipación. Me estoy esperando a que se conecte un poco la gente. Eh, Ahorita para presentarte, Ana Pau, pero estoy muy contenta de que estés aquí. Yo estoy feliz, feliz. Es un tema que me encanta, me apasiona, es un tema que se comprende poco y yo feliz, ¿no? Feliz de hablar esto, de quitar el estigma y hablar de neurodesarrollo. Así es, querida Pri, muchas gracias. Bueno, pues les quiero presentar, amigas y amigos, hoy buenas tardes. Hoy sábado improvisé este Facebook Live porque la doctora Ana Pau acaba de ser mamá y en sus ratos libres le gusta compartir este tipo de conocimientos y aprendizaje. Entonces, les voy a platicar un poco quién es esta querida amiga que conozco de hace tiempo. Vivimos juntas en algún momento aquí en Querétaro. Y bueno, la doctora Ana Paula Tovar estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo su especialidad de psiquiatría en Nueva York con título de New York Medical College y con mención honorífica. Hizo su subespecialidad en niños y adolescentes en Boston con título de Tufts University School of Medicine. Actualmente trabaja en la Ciudad de México, en Avalon Salud Mental. Querida Ana Pau, bienvenida, buenas tardes y gracias. Gracias Así por es, estar aquí. Elisa. Gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de hablar acerca de trauma. Espero que esta información les ayude a muchos Yo y también espero. sí, espero que eventualmente se conozca y se entienda un poquito más este tema, sobre todo en estas épocas que están pasando tantas cosas. Yo creo que es muy importante. Y algo les voy a platicar un poco, amigos, por qué llegamos a este tema que a pocas personas les llama la atención, que no se habla en redes sociales muy poco y que yo digo, ¿por qué no se habla? Porque yo lo he vivido cómo ha sido mi vida de disfuncional. Imagínense que a más de 40 años de vida, entender que tienes un diagnóstico tardío de TDAH, que tienes rasgos TEA, que nunca me he podido casar, que para mí es lo más disfuncional que tengo, nunca haber podido formar una pareja, nunca haber podido formar una familia, que es el sueño, yo creo que, pues de toda mujer, ¿no? En algún momento de la vida, al menos mío, ¿no? Y es muy respetable quien no quiera casarse ni quien no quiera ser mamá. Es muy respetable, pero para mí sí ha sido como uno de las dificultades más grandes. Y entonces, ¿por qué lo hablo? Porque digo, ahora que entiendo desde dónde mi vida se me ha dificultado tanto, a mí sí me gusta como compartirles desde dónde ha sido todas esas dificultades para que vean el impacto, lo disfuncional que puede llegar a ser el trauma del desarrollo, el trauma de la infancia, el trauma. Entonces, este tema a mucha gente a lo mejor le está haciendo muy disfuncional y muchas veces ni siquiera saben que detrás de ello hay esto, Pau. Pero bueno, tú eres la experta y te dejo hablando. Platícanos, antes que nada, yo creo que muchos ya saben qué es el TDA, pero ¿qué es el trauma? ¿Qué es el trauma, Pau? Mira, el trauma, te voy a decir primero la definición oficial y luego ya lo explicamos un poquito. El trauma es lo repentino, inesperado, de naturaleza impactante, ¿no? Que sientes que amenaza por la muerte o la pérdida de tu integridad, tanto física, psicológica, y la sensación, eso es muy importante, de terror, horror o impotencia. Ahora, vamos a platicarle un poquito acerca de esto. Digo, muchas personas piensan que trauma es un suceso que te sucedió una vez, algo te pasó, un accidente, un abuso sexual, ese son tipo de experiencias, ¿no? Fuiste a la guerra, que la gente entiende como trauma, pero no solo eso es trauma. De hecho, lo más común es que las personas que viven situaciones de violencia doméstica, abuso infantil, ¿no? Niños que viven en el abandono, eso es trauma. ¿Por qué? Porque tienes esa sensación de falta de seguridad, de impotencia, de horror, y que es un problema crónico. Son detalles que suceden una y otra vez, que se van desencadenando y van jugando con tu integridad psicológica y que tienen consecuencias no solo en tu mente, sino en tu cuerpo, porque conforme vamos creciendo de la niñez a la adolescencia y la edad adulta, todo ese trauma se va quedando grabado en nuestro cuerpo.
porque los humanos nos desarrollamos poco a poco. Entonces, eso es trauma. Y le puede pasar una cosa a alguien que otra persona diga, ay, ¿eso qué? ¿No? Eso realmente no es gran cosa. O al revés, puede ser una persona, por ejemplo, un sobreviviente del Holocausto y pasa como si nada. Y eso es a lo que nos referimos, la sensación. Esa sensación y esa percepción que tú tienes de lo que te sucedió es extremadamente importante para el pronóstico de cómo te va a llegar a afectar. Entonces, eso es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de trauma. A mí me gustaría agregar, fíjate, algo que leí ahora que compré uno de los cursos del doctor Bessel van der Kolk, que es experto en trauma. Es el papá del trauma. Es el papá del trauma, váyanse a su página. Sí, es increíble. Fíjate que leí, que dije, claro, estoy totalmente de acuerdo, es que el trauma no es la memoria. El trauma no es una memoria el tráfico es la emoción, el trauma es la emoción que se te quedó anclada en tu sistema nervioso, de terror, de amenaza, de sentir que eso era súper amenazante en tu vida, ya sea gritos, golpes, negligencia, abandono. Entonces, Así es. Abuso sexual sin contacto, como fue el mío, ¿no? O sea, como que dices algo que yo no podía a los 6 años, o sea, como trabajar de ver un pene. Entonces, la memoria se queda anclada en este sistema nervioso. Y entonces es ahí cuando, pues yo creo que tiene las consecuencias, que ya hablaremos de ellas, y las terapias para sanar, lo que invito a todos los psicólogos que nos están viendo, que de verdad se especialicen en trauma. No muchos saben de esto, pero bueno, hay que seguir platicando. Ana, sí, mira, me encanta que hables de Van der Kolk. Él es, mi respeto, es una persona que admiro muchísimo, me encantan sus artículos. Él habla acerca de cómo llegó a ser el diagnóstico en el DSM de trastorno de estrés postraumático, y esto surge a partir de la guerra de Vietnam, con los soldados que pasaron por situaciones horribles, que venían a uno de sus hermanos, ¿no? Porque ahí son hermanos ya de tanto tiempo que convives, de todo lo que pasan juntos, y los vean morir de maneras terribles. Y entonces los soldados empezaron a presentar este síndrome, el síndrome de estrés postraumático, el trastorno, y ahí se concentran en la memoria. ¿Qué se refiere con la memoria? Esos recuerdos intrusivos, esas escenas retrospectivas, ¿qué me refiero con esto? Me refiero que de repente, de la nada, sin que tengas ningún recordatorio, de repente tú vuelves a vivir, o sea, esa memoria de lo horrible, de lo horroroso, se te viene a la mente y se te presenta, o que lo vives a través de pesadillas. Entonces eso es lo que vivían los soldados principalmente, pero resulta que la mayoría de las personas no es así. Todo el mundo dice, no, yo no tengo trastorno de estrés postraumático porque yo no estoy volviendo a revivir, a mí no se me viene de repente así como alucinación, ¿no? Así que de repente vuelves a vivir todo y te encuentras en eso como lo vemos en el cine, sino que más bien las otras personas tienen otros cambios que son los afectivos, los de los sentimientos, esa impotencia, ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de odio hacia ti mismo, de enojo, esa explosión de ira que no sabes de dónde viene, inhabilidad de controlar tus emociones, de que te sientes mal todos los días, estás distraído, no sabes ni por qué. Y eso es algo de lo que Van der Kolk habla mucho, ¿no? Eso no es solo la memoria, y eso es lo que nosotros llamamos el trauma complejo, que no viene especificado en el DSM. Es un diagnóstico hasta el momento psicológico, pero es un diagnóstico real que no se incluye en el DSM porque hasta la fecha no tenemos un tratamiento como tal muy especificado, así como la terapia MDR, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático. Es un tema muy complejo porque cuando te ocurre algo en tu infancia es completamente distinto a cuando ya eres adulto, ya te desarrollaste, ya tienes habilidades para lidiar con tus problemas, ya tienes tu identidad fijada, ya sabes qué está bien, qué está mal, pudiste confiar en tus papás. Es completamente distinto cómo se desarrolla. No sé si... Sí, también ahí me gustaría agregar que también la etapa de la adolescencia, donde tenemos una poda neural importante, y tú lo sabes, también ahí, cuando un adolescente está formando su identidad, yo tuve otro trauma ahí, y entonces ahí como que mi identidad no estuvo como tan
identidad femenina estuvo como un poco fragmentada. Entonces eso va siendo parte de los traumas. Y creo Sí, que así por eso es. la adolescencia también, creo que hay que incluirla dentro de, es más, he leído que hasta se da, ahorita lo explicas mejor que yo, obviamente, que se da también en personas, a lo mejor ya adultos, mujeres sobre todo, que son violentadas por sus parejas. Así es, así es. Sí, mira, estás hablando del trauma a través del desarrollo, que quiere decir que nosotros tenemos como edades en las cuales se va desarrollando nuestro cerebro. Cuando nacemos, nuestro cerebro no está bien desarrollado a propósito, porque necesitamos los estímulos externos para aprender el lenguaje, para aprender la cultura, para aprender lo que está mal de lo que está bien, etcétera. Aprendemos muchas cosas, aprendemos el control de impulsos, la tolerancia a la frustración, la regulación de emociones. Entonces, lo dividimos en etapas críticas, que es la niñez temprana de los 15 meses a los 4 años, y luego tenemos la niñez, tenemos la adolescencia y ya la edad adulta. Entre más temprano ocurre el problema, más problemas tienes, valga la redundancia. Porque al principio, ¿qué es lo primero que se forma? Es la amígdala, que es donde se procesan las emociones, en la parte basal de tu cerebro, en el mero centro, tu cerebro primitivo del que no tienes conciencia. Nadie está todo el tiempo diciendo, ahora creo que me voy a sentir así y después me voy a sentir así, ¿no? Entonces la amígdala dice, esto que estoy viviendo es terrible, me siento mal. Y esto es muy maravilloso, estoy contento. Y lo hace de una forma automática, ¿no? Y la amígdala y el hipocampo, que es la memoria, es lo primero que se desarrollan. Y se desarrollan en un contexto familiar, en una vida interpersonal, donde tú te relacionas con tu mamá, con tu papá, haces un vínculo de apego donde aprendes a confiar en las personas. Entonces, cuando ocurre en la niñez temprana, esas personas no saben confiar, no saben interpretar las señales. Es decir, si tú estás sonriendo o estás contento, triste, ellos no lo van a saber. No saben reconocer porque no lo aprendieron en ese momento de sus papás. Y ahí es cuando se desarrolla, por ejemplo, un trastorno de personalidad, un TLP, cuando es muy temprano y sigue siendo recurrente y no hay un adulto maduro que te lleve de la mano, que sea esa influencia positiva en quien puedas confiar y te vayas desarrollando de la manera adecuada. Cuando ocurre el trauma en la niñez, ahí es diferente, ahí estamos hablando de tu autonomía, ¿no? Es cuando los niños así, yo puedo, ya soy grande, yo puedo. Cuando ese trauma se desarrolla, pues obviamente tienes baja autoestima, no confías en ti mismo, dudas y no llegas a ser una persona independiente. Por eso también, de nuevo, aquí voy a mencionar mucho el TLP, porque el trastorno limítrofe de la personalidad viene por un trauma, es un trastorno de trauma, ¿no? Entonces las personas no te relacionas bien, no, no puedes relacionarte bien ni con tu familia, no logras tener una pareja estable porque no sabes cómo, no confías en ti mismo, no tienes idea. Y en la adolescencia ahí es donde encuentras tu identidad como tal, quién eres tú como persona, eh, tus preferencias sexuales, qué te gusta, qué no te gusta, qué tipo de persona quieres ser profesionalmente, qué tipo de familia quieres tener, si no quieres tener una familia. Entonces, cuando ocurre eso en la adolescencia, en muchas mujeres a través de la violación sexual, ahí es cuando tú no aprendes a escoger una buena pareja y no sabes realmente qué sería bueno como pareja amorosa, no te logras vincular con esa persona, ¿no? Y vienen todo tipo de problemas. Pero aún en la edad adulta, esto puede seguir ocurriendo. Es decir, si tú en la edad adulta, el ejemplo más común es una mujer que está con una pareja abusiva que la golpea, que pueden ser hombres también, ojo, también pasa. Años y años de abuso, de dudar de tú mismo y dicen, bueno, ¿por qué esa persona no se puede salir? Esa persona ya ni siquiera sabe qué es real y qué no es real. Esa persona no tiene idea, no sabe cómo salir, está completamente agotada, vencida, perdida, confundida y necesita de alguien más. Entonces, eso es cuando hablamos del trauma a través del desarrollo,
estamos hablando de eso, que dependiendo de qué te pase, en qué etapa, qué tan temprano, qué tan recurrente sea, es qué tanto te va a afectar. Y algo que me encantó cuando empezamos a ver cómo le poníamos el tema a la charla de hoy, ¿te acuerdas que le pusimos que ya se me olvidó cómo lo escribimos? Tiempo perdido, trauma escondido, tiempo perdido, algo así. Sí, Eh, así es. Porque muchas veces, y ahorita tú nos explicarás, porque muchas veces puedes pasar de terapeuta en terapeuta en terapeuta y no te encuentran qué es. Y entonces, Así es. desgraciadamente, estás perdiendo. Yo les digo, no es lo más valioso el dinero. Claro que es una bendición poder tener dinero para nuestras terapias, pero Claro que sí. el tiempo que es nuestro recurso no renovable, más grande y que se va pasando el tiempo y no encuentro respuestas, ayuda oportuna. Exacto, ese trauma, ¿cómo puede estar escondido? Y ahorita, yo digo, o sea, no sé si esté bien dicho, se traslapan los síntomas con el TDAH. Eh, Ujú. Platícanos de eso, es que cómo el trauma te puede llevar años en terapias y no ves avance. Mira, el trauma es, hablaba un poquito voy a hablar, me voy a poner un poquito en modo doctora biología, ¿ok? El cerebro cuando se va formando desde lo más primitivo, que es lo que está hasta dentro del cerebro, no lo estoy haciendo bien para que se vea en la cámara, aquí está. Entonces, este es nuestro cerebro y mi pulgar es lo más primitivo, está por adentro y mis dedos son la corteza cerebral, ¿ves? La corteza cerebral es lo que yo tengo consciente, yo controlo mis movimientos del cuerpo, mis pensamientos, yo puedo controlar muchas cosas y cuando pasan, yo puedo sentir dolor, etcétera. Todo lo que yo veo, todo eso está en la corteza cerebral. Lo que está dentro pasa cuando tú lo piensas, no lo piensas, la temperatura corporal, mis emociones, la memoria. Tú no estás pensando, ay, ¿sabes qué? O bueno, a veces sí lo entrenamos así. Necesito recordar que me pasó esto con esta persona, o yo necesito aprenderme esto de memoria y me voy a aprender esta cara. Normalmente es inconsciente. Entonces, lo que pasa con el trauma es que, como ocurre en la parte más basal del cerebro, esta que está por adentro, en la amígdala, en el hipocampo, lo que ocurre es que no está conectado con la corteza. Entonces, tú no recuerdas, no estás consciente de lo que te pasó, ¿no? Es como cuando estamos muy, muy enojados. Cuando tú estás muy enojado, muy triste, te es imposible resolver un problema, porque esa emoción es tal la emoción, que no deja que tú pienses, porque primero viene lo más primitivo. Entonces tú estás enojado, estás molesto y no puedes acceder a tus habilidades de pensar, a tu raciocinio, no puedes resolver tus problemas. Entonces así el trauma. Tú lo único que sabes es qué es lo que sientes. Entonces tú te sientes triste, cumples todos los criterios de depresión. Tú te sientes ansioso, cumples todos los criterios de ansiedad. Tú te Ajá. sientes con TDA, cumples todos los criterios de TDA. Cuando pasa en la infancia, es, y digo, eso ya lo habíamos comentado, yo he visto muchos, muchos, muchos niños con TDA, no lo puedes distinguir de trauma. ¿Cómo lo distingues? Sabiendo que esa persona tuvo ese suceso, ese evento en su vida, ya sea uno o muchas cuestiones, que vivió una vida difícil, una infancia difícil, que el trauma es tal que te distrae, que de repente tú no estás consciente de que estás distraído, no lo sabes, ¿no? De repente ya estás pensando en otras cosas, estás evitando situaciones, un lugar, una persona. Cuando evitas esas cosas, y entonces no puedes mantener tu concentración, no te interesa mucho lo que está sucediendo, no puedes controlar tus emociones, etcétera. Entonces todo eso se confunde con el TDA, porque la persona no tiene concentración, la persona se siente en estado de alerta, de amenaza, como en el momento inicial en el que sufriste ese trauma, y entonces lo que se ve por fuera es indistinguible si yo me estoy moviendo porque estoy nerviosa o si estoy nerviosa porque estoy reviviendo mi trauma por dentro sin estar consciente de que estoy en un estado de hiperalerta por trauma. Entonces las personas no llegan contigo y te dicen, oye, por favor ayúdame, es que tuve un trauma. Llegan y te dicen, ¿sabes qué? No puedo dormir. O, ¿sabes qué? Es que soy una persona explosiva y me enojo con todo el mundo. O no he podido tener unas buenas relaciones de pareja, no sé qué me está pasando. O simplemente no lo estoy armando en mi vida, me han corrido todos mis trabajos.
Y uno como médico siempre tiene que tener la alta sospecha de si es trauma o no. Por eso yo digo que es muy difícil el diagnóstico en la psiquiatría. Eso es lo más valioso que te ofrece un psiquiatra, es el diagnóstico. Ese conocimiento profundo, esa alta sospecha, es el saber y reconocer los problemas antes de que la persona te lo diga. No sé si me expliqué bien. Pues para mí, ahorita vamos a ver las preguntas que al final siempre las contesto. ¿Y por qué les digo que no las contesto en línea? Porque precisamente, a pesar de que ya tengo más retención, sí, me distraigo si las voy contestando en el momento, por eso siempre las dejo al final. Así es. Pero a mí sí me quedó claro, y esa parte sobre todo de que muchos niños podemos, o sea, en la infancia ya se puede tener trauma del desarrollo y TDAH. O sea, si ves que tus papás tienen esa condición genética, ¿no? O hasta la desconoces. Y Así entonces es. el niño puede nacer con esa condición. Y aparte, vivir en un entorno de negligencia, abandono, Sí. lo que ya hemos comentado. Obviamente, si el nacer ya con una condición ya trae ciertas dificultades en la vida, y súmale ahora al desarrollo natural del ser humano este tipo de cargas emocionales y psicológicas. Y es por Así ello es. yo lo llamo, de hecho el lunes voy a entrevistar a Manuel Hernández, también es experto en apego y psicopatología. ¿Cómo estás en modo sobrevivencia? ¿Cómo puedes Así pasar es. una vida en modo sobrevivencia y tú dices, o sea, no te das cuenta No te das cuenta. hasta cuando ya vas al doctor y ya te obtienes un diagnóstico y un tratamiento y dices, estuve 80 años o 50, los que han sido, en modo sobrevivencia. Y Así es. por eso yo creo que la importancia de visibilizar este trauma, que no mucha gente sabe cuáles son esos síntomas, y que tú ayer nos hiciste un Sí. cuadrito que pueden verlo aquí en mis redes sociales, increíble, donde se distingue el TDAH del trauma y todo Así es. lo que se relaciona en medio, que es falta de aprendizaje, falta de concentración. Bueno, tú lo hiciste. Así es. Así es. Sí, mira, bueno, primero los síntomas de trauma, ¿no? Los síntomas de trauma son muchísimos, 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 porque afecta todo tu desarrollo del cerebro. Entonces, cuando afecta el desarrollo, vas a ver cuestiones muy variadas. Por eso es que tal persona te va a tratar la depresión, tal persona te va a tratar la ansiedad y esta persona te va a tratar tus problemas de aprendizaje, o sea, ¿no? Pero el trauma se trata de cuando se prende nuestro sistema de alerta en la amígdala, se suelta adrenalina, ¿no? Que es norepinefrina, y las hormonas de estrés. Y eso lo que hace es que pone tu cuerpo a correr, ¿no? Yo le llamo las Cs del trauma, ¿no? Porque de repente sientes una necesidad de correr. ¿Qué pasa cuando corres? Se afecta tu ritmo cardíaco, se afecta tu pulso, sudas, respiras más rápido, estás en estado de hiperalerta, ¿no? También sientes las ganas de combatir, ¿no? La siguiente C, de pelear. ¿Por qué? Porque algo te está amenazando, ¿no? Entonces explotas, te enojas, ¿no? Gritas y ni siquiera estás pensando en lo demás, ¿no? Porque tú estás en modo supervivencia. Ahorita es nada más sálvese quien pueda. Ni siquiera estás pensando lo que estás haciendo, es en automático porque se trata de sobrevivir y salvar tu vida, ¿no? Y hay otro modo que es el peor de todos, ¿no? Que es el estar congelado. Porque muchas personas dicen, bueno, y si te estaba pasando eso, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Y porque muchas veces, de hecho, nos congelamos, nos quedamos paralizados ante el miedo, ¿no? ¿Cuántas veces las personas no han dado una plática en público y se te van las palabras y te congelas, ¿no? Entonces, correr, combatir, congelar, ¿no? Y todo eso pasa de una manera inconsciente. Tú no lo sabes que te está pasando, tú solo te sientes súper mal. Y de repente pasan cosas que, de nuevo, tú no tienes conscientes, quizás es un lugar, quizás es una persona, es una situación, un pensamiento que tuviste, que tu cerebro lo relaciona con el trauma y entras en modo supervivencia. Y ni cuenta te diste, ¿no? Y entonces, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué eres lábil? ¿Por qué eres así? ¿No? ¿Por qué eres hiperactivo? ¿Por qué te distraes? Bueno, por el trauma, ¿no? Entonces, con el trauma, así, para resumir, estamos en un estado de hipervigilancia, hiperalerta, todo el tiempo así, escuchas algo, saltas, ¿no? Eso lo ves sobre todo en los niños, de verdad, cualquier ruido,
saltan, se esperan, se congelan, es algo muy obvio, ¿no? Evitas ciertos lugares, personas, recuerdos, haces todo tipo de esfuerzo por no pasar por esa situación, esa irritabilidad explosiva, ¿no? Todas esas emociones negativas, esa ansiedad, esa tristeza, o sea que sí, todos debemos de tener emociones negativas, es parte normal de la vida, pero aquí es cuando tienes tantas emociones negativas que es todo el tiempo y que dominan tu vida, eso ya no es normal, ¿no? Esos recuerdos que se te vienen a la mente de repente si estás leyendo un libro, viendo una película, en una plática, si tienes pesadillas, no necesariamente de lo que viviste, simplemente tienes muchas pesadillas y en las pesadillas te sientes como que te vas a morir, estás angustiado, te despiertas en medio de una pesadilla, te estoy viendo, no sé si No, algo de ahí salió. lo he vivido. Sí, tienes miedo, sientes culpa, ¿por qué no hice esto? Debí de haber hecho esto, eso fue por cómo me vestí, no debí de haber confiado en esa persona, no debí de haber ido a ese lugar, ¿por qué desobedecí a mis papás? Eso es algo muy común. Vergüenza, ¿no? Vergüenza de lo que te pasó, no lo quieres hablar con nadie, y no es nada más de lo que pasó, sino tú en general te sientes como una persona sucia, una autoestima baja, te cambia, ¿no? También me gustaría agregar ahí que algo Bessel van der Kolk que dice de estos síntomas, que es también no sentirte suficiente. Siempre te Sí, da la creencia que nunca eres suficiente. Qué sí, cansado es eso. sí, así es, así es. Así es, y no te la crees, ¿no? Nunca te crees así de, pues es que no sé por qué pasó eso, o no sé por qué hice este logro, porque claramente no soy yo, y terminas a veces hasta renunciando o dejando ciertas cosas porque tú no eres suficiente para esa tarea, ¿no? Y el último, la disociación, ¿no? La disociación que es cuando algo tan horrible te pasa, es tan horrible que lo guardas en una cajita, en un compartimento en tu cerebro y tratas de mantenerlo aislado de todo lo demás. Pero eso es imposible, ¿no? Entonces, eso lo mantienes así como aislado de todo lo demás en tu vida que tengas integrado. Y si tienes muchas cositas, entonces tienes muchas cajitas, tienes muchos compartimentos, ¿no? Y cuando no tienes tu identidad como una sola cosa, empiezas a vivir, sentirte como que no estás viviendo en la realidad, como que de repente vives tu vida como si fuera una película, o vives experiencias que no entiendes, te portas diferente en diferentes situaciones, pero todo es como inconsciente, es de una manera completamente inconsciente, porque incluso algunas personas no tienen cierto control motor, porque todo esto, todo lo que yo les platiqué que estaba en la corteza, que está completamente consciente y en nuestro control, de repente está fragmentado. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese recuerdo, tu identidad, tu conciencia, tu percepción, tu control motor, de repente ya no está bajo tu control, porque está en piloto automático. Y ese piloto automático no quiere que tú te enteres, no quiere que tú recuerdes lo que ya habías vivido, ¿no? Ya, tú lo que no quieres vivir es ese miedo del miedo, ¿no? Ese miedo de esa angustia de volver a pasar por eso. Entonces, se separa el trauma de la conciencia, es decir, tú ya no te acuerdas de eso y vas a evitarlo a toda manera, incluso creando una disociación, esa separación de la persona que vivió el trauma y la persona que no lo vivió, siendo que tú eres una sola persona y todos los problemas que eso conlleva. Entonces, cosas que ni sabes por qué lo hiciste o ni te acuerdas de que hiciste algo porque estabas en piloto automático, ¿no? Entonces, Yo creo que sería tema para otra, o pues para otro programa, pero programa ni que fuera televisión, bueno, para otro sí, momento, pero quería sí, no dejaras de mencionar también el trastorno de identidad disociativo, digo, no lo vamos a explicar, pero que por eso también se llega a ese trastorno, sí, porque al sí. TLP, Sí, es más común la fuga disociativa, que las personas de repente toman todas sus cosas, se van a otro lugar y se olvidan de que se fueron. Es como esa, de verdad, ese piloto automático que se fue y de repente dice, ay, aquí ya me siento bien y entonces voy a olvidar todo lo demás que pasó, pero pues obviamente todo eso lleva muchos problemas, ¿no? Y creo que no hablamos del TDA, fíjate, pero con el TDA, bueno, ya hemos hablado de la hiperactividad, ¿no? Ese sentimiento de combate, de correr, impulsividad,
porque no estás midiendo los riesgos, sobre todo si algo te pasó en tu infancia, no mides riesgos, no sabes qué creer, no sabes regular tus emociones porque vives en constante sentimiento negativo y no te puedes tranquilizar porque vives en un estado de supervivencia y tu alarma está rota y siempre estás así, ¿no? Pero básicamente, digo, alguna diferencia con el TDA que yo sí le veo es ese soñar despierto que tiene el TDA. Cuando los niños TDA están soñando despiertos y se van, es un soñar despierto agradable. Tú estás viviendo tu vida, tu mundo imaginario, tú vives muy en tu mundo y es algo agradable, ¿no? Pero te das cuenta que estás soñando despierto. Eso no es así con el trauma. Con el trauma te distraes, pero es un poquito distinto. Te distraes así como en un estado como de angustia y ansiedad, ¿no? Sí, yo no sé si estoy lista yo todavía para estos temas porque todavía tengo como muchas cosas que apenas estoy trabajando, pero les digo, cuando alguna emoción negativa es permanente, o sea, casi permanente en tu vida, mira, por años leía, no sé, de estas frases de positivismo y que el miedo pero yo no ubicaba, el miedo toda mi vida me controló. Entonces, obviamente, el miedo me paralizaba siempre y nunca podía hacer lo que con mi voluntad quería. Con mi voluntad quería hacerlo, pero no me permitía porque se cuenta que me jalaba como esa parte, no sé si se dice disociada, ¿no? De decir, no, no lo haga. Entonces yo quería hacer algo para lograr mis sueños o mis ideales y era como, no, no lo hagas, el miedo me jalaba, el miedo me jalaba. Así es. Eso es horrible, a nadie se lo deseo que pierda años de su vida enfrascado en el miedo o no sé, en otra sensación negativa. Yo lo hablo porque yo lo he vivido desde el miedo. Pero yo creo que una emoción que está reiteradamente en tu vida necesita atención oportuna de alguien experto y acérquense con doctores como la doctora Ana Pau o algunos que tengo en mi directorio de especialistas. Y si son especialistas en trauma, escríbanme porque de verdad, ¿cómo se sufre sin saber que tienes esto, Ana Pau? Y para pasar a las preguntas breves, ¿con qué te gustaría como cerrar? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, lo último. Pues no es tema TDA como tal, porque tengo otros videos que tú misma hablas de TDA y muchos en mi canal de YouTube, pero para los que nos estén viendo ahorita vamos a las preguntas. ¿Qué más te gustaría agregar, querida doctora? A mí me gustaría agregar acerca del tratamiento, el tratamiento del trauma. El tratamiento del trauma tiene que empezar con eso que es lo último que tú hablabas, que es esa habilidad de introspección, de tú poder ver en tu interior, de poder mentalizar, de poder estar consciente de lo que sientes, de lo que piensas y de cómo te comportas. Y eso es el mindfulness, según la terapia dialéctica conductual, pero también es la terapia de mentalización y son terapias que te hacen llegar a ese trauma. Yo invito a las personas que si tienen eso, practiquen el yoga, practiquen la meditación, cualquier cosa que aumente tu introspección, que te ayude a ti a tener control de esa corteza, a hacer esa conexión de lo que tienes consciente y lo que no tienes consciente, para que después te aprendas a relajar. Una vez que te das cuenta de esas emociones, te relajas y hasta el mero final, ya que lograste todo eso y después puedas cambiar tus pensamientos y después hasta el mero final viene el trabajo del trauma. Eso que quede bien claro, porque si te vas directo al trauma y vamos a hablar de tu trauma y dar significado y no has llegado a esas primeras dos partes que es la habilidad de introspección, la habilidad para relajarte y reconocer tus emociones y saber cómo controlar tus pensamientos, nunca vas a poder superar un trauma, darle ese significado y dejar de estar en modo supervivencia. Eso es súper importante. Y hay muchos medicamentos también, digo que hablando de la parte biológica, que te ayudan a quitar ese estado de hiperalerta para que tú puedas tener un poquito de introspección, para que tú puedas aprender a calmarte. Porque si es demasiado lo que tú estás luchando, es demasiado fuerte esa alarma, no vas a escuchar nada más. Exacto. Yo creo Entonces, anímense, pidan ayuda. y sobre todo que si estás como en un momento de que todo es amenazante, que a lo mejor no te dejan ni salir de tu casa y eso ya es un caso extremo, ¿no? Así es. No, no salgo porque el mundo es peligroso. Así es. Pues es interesantísimo el tema del trauma. Yo creo que nos podemos llevar, es que días en desmenuzarlo. Esto fue apenas una embarradita por encima. Sí, Pero sí, ¿por así qué? es. Porque como ven, pues Ana Pau ahorita se dio un tiempo como mamá para dejar a su bebé un ratito ahí dormida. Y a ella, como psiquiatra que trabaja en esta clínica Balón Salud Mental en México,
pues le gusta el hecho de compartir conocimientos. Acuérdense que aquí todo lo hacemos gratis. Al día de hoy nadie nos mantiene, ellos como doctores y yo no. No me mantengo de esto, pero ¿por qué lo hacemos? Por la psicoeducación, para que la gente tenga menos estigma en salud mental, que vean que los diagnósticos, yo les digo, los diagnósticos salvan vidas, mejoren su calidad de vida, nunca es tarde. Y pues bueno, pues gracias por vernos a los que nos están viendo, esperemos que les está haciendo un bien y los que ya después lo vayan a ver en mi canal de YouTube, pues que no duden en contactar a la doctora Ana Pau. Gracias como siempre, Ana Pau, sé que es un tema apasionante para ti también hablar de neurodesarrollo. Gracias a ti, Elisa. Sí, me encanta, me encanta. Y cualquier pregunta, pues aquí estoy, ¿no? No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta, pero si no, lo ven después y acérquense, pidan ayuda. Se necesita todo, digo, colaborar todo un equipo, pero sí se puede sobrevivir al trauma, sí se puede mejorar la calidad de vida y vale muchísimo la pena. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Y como tú dices, el trauma solo se asoció, pues se ha asociado por tantos años a los sobrevivientes de la guerra mundial, pero casi no han habido como estos experimentos en donde cada día hay más violencia intrafamiliar, desgraciadamente, abuso sexual, psicológico, y siendo México el país con mayor índice de abuso sexual, Así para es. un tema preocupante. Así es, donde ya se ve como normalidad cuando no lo es. Es que no es normal, por eso les digo, atendamos la infancia, porque la infancia herida va a ser un adulto herido que viene arrastrando consecuencias toda su vida. Así es. Y una de mis preocupaciones obsesivas, yo lo llamo con estos rasgos TEA que tengo, es eso, como siempre, las preocupaciones obsesivas de que los demás se diagnostiquen y que atiendan a los hijos y la crianza y el neurodesarrollo. Así es. Es que es la base de la salud mental y de la salud física, espiritual de adulto. Así es, así es. Mira, aquí Pau, te pongo las preguntas que nos están poniendo. Julio Ramírez, que es un fiel seguidor, gracias Julio por vernos, saludos. Telma Pontife, saludos, Telma. Gabriela López, buenas tardes. Soy de Unidas por el TDAH, adulta TDAH. Hola Gaby, saludos. En breve vamos a tener, en julio los esperamos, vamos a tener una campaña de sensibilización del TDAH del 13 al 28 de julio en todas las plataformas que seamos de la red de Unidos por el TDA, de Países Unidos por el TDA. Neurorehabilitación y neurodesarrollo. Información muy valiosa para las familias formadas por adopción. Sí. Así es, nuestra querida amiga doctora Silvia Mora, próximamente también nos va a dar una plática sobre adopción y TDAH, cómo se relaciona. Sí. Es impresionante. Elaine Loaiza Esmeralda, saludos. Loreto Morales, excelente, ahora entiendo el por qué el mayo, mi vida. Pues no sé, pero qué bueno que ya entiende algo, porque luego yo no entiendo. Loreto Morales, gracias. No, gracias a ustedes por vernos. Es que de verdad, Jorge García nos recomienda con Gabriela Gómez. No, gracias a ustedes por vernos. Yo sé que es algo breve, lo que hemos dicho hoy es, sí, no dejen también poquito. la de lunes va a estar buenísima. También trata de todo esto del apego, de por qué las personas que quieres te hacen daño y no te das cuenta que eres tú quien trae un daño desde la infancia. Así es, porque lo vuelves a repetir, ¿no? Lo estás reviviendo, porque es lo que estás buscando. Pero bueno, eso ya lo van a hablar. Así es. Pau, ¿quieres agregar algo para terminar? Sí, digo, nada más eso, que se acerquen a terapeutas especializados en trauma, personas que realmente entiendan el tema, terapia cognitiva conductual, con especialización en trauma, MDR, terapia dialéctica. No es fácil tratar trauma. Para las familias en adopción, también importantísimo el juego para fomentar el apego, para fomentar la confianza. Los niños, todos los niños en adopción, como tienen ese problema de todas esas cosas que vivieron, pues requieren un seguimiento importante médico y psicológico, porque esto también afecta físicamente el trauma a las personas. Entonces, pidan ayuda. Yo hago esto porque yo quiero que las personas vivan mejor, porque obviamente la mayoría de las personas que escuché en esto yo nunca las voy a conocer, pero espero que esto de algo ayude a alguien, espero que alguien haya dicho,
ahora entiendo qué es lo que me está pasando, ahora entiendo por qué siento todos estos síntomas y que quizás no son 20 cosas, sino quizás es una muy complicada, pero es un tema, el trauma. Es un tema que de verdad yo les Ujú. insisto que llega a ser disfuncional en tu vida, Así muy es, disfuncional. así Entonces, es. qué mejor, te digo, estoy integrando a un directorio como de especialistas que dan dialéctica conductual, que dan cognitivo conductual para trauma, que dan MDR para trauma, que dan brain spotting, que no sé mucho de Ujú. brain spotting, pero también sé que tiene buenos resultados para trauma. ¿Por qué? Porque si alguien ha pasado por todas las que se imaginen, he sido yo, porque me le he pasado buscando cómo vivir mejor y cómo ir encontrando para cada uno eh, pues la terapia adecuada, Pau. Y Y luego es más difícil, entre más llevas vas perdiendo la confianza en el gremio. Y eso ¿tienes también alguno, es otro tema. así es, ¿tienes alguna bibliografía que les quieras recomendar? Digo, ves el Van der Kolk, tiene que ser de cajón. Sí, definitivamente, ¿cómo te hago llegar los artículos o Y los pongo aquí, y si quieres los pongo aquí sí, mismo en el link, sí, arriba de donde está la entrevista, y mismo viene como un texto donde sí, siempre pongo todo, me los haces sí? llegar. Digo, mis favoritos son de Van der Kolk, de qué es el trauma, una entrevista donde él habla, son un poquito más biológicos, pero se entiende muy bien de esto de lo que estamos hablando, acerca de las similitudes de trauma y TDA, básicamente nada más para acabar, porque el título inicial, ¿no? Básicamente se puede presentar como TDA y no ser TDA. Y una vez que tratas y que bajas esa ansiedad, la persona ya resulta que no tiene TDA, ¿no? Entonces, ¿No bueno, era ¿cómo vas a TDA? saber? Exacto, y no era TDA entonces. Sí, no se tratan de autodiagnosticar, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Busquen ayuda, busquen a un profesional, Y, alguien so- que sepa de TDA, ¿no? TDA de adulto, etcétera. y sobre todo para que las personas sepan que pues, porque apenas fue a principios de los 90, cuando todo este avance en neurociencias, en estudiar la conducta y el comportamiento, es cuando más ha ido avanzando. Así Entonces, es, por eso ahora que tenemos estos diagnósticos, estas terapias, porque la evidencia científica nos va diciendo qué es lo que más nos funciona. así es. Poco a poco, cada día sabemos más, cada día hay más terapias, hay muchísimas. Yo realmente estoy familiarizada con tres, que es la dialéctica conductual, la terapia de mentalización y la cognitivo-conductual. Esas tres terapias funcionan para trauma, pero yo también muchas veces pienso que es mucho de qué te funciona a ti, ¿sí? O sea, yo no voy a aplicar lo mismo para cada persona, porque muchas veces si lo único que tienes son martillos, todo lo ves como clavos, ¿no? Pero no, aquí es, vete con alguien que realmente te esté ayudando, ¿no? Con alguien que hagas clic. Si no haces clic, si no te está ayudando, ya deja de desperdiciar tu dinero. Totalmente. O sea, si no avanzas, ni lo tires, ni tu tiempo. Mira, nos mandaron Sí, unos últimos comentarios. Aquí Jorge García nos había dicho, Silvia Eunice García González, muy buena integración cognitiva y emocional. Y sí, ojalá enseñemos mindfulness a esta generación, sí, cambiaríamos la autoconciencia. sí, sí. Me encanta lo que dice y la gente ahorita concentrada en las tareas del colegio, ¿sabes qué? Concéntrate en enseñarle a tu hijo mindfulness, meditación, yoga, son cosas que dejan para toda la vida a regular las emociones, técnicas de relajación, eso es lo que vale la pena, eso es lo que va a dejar una marca, la diferencia en si tu hijo es feliz y exitoso o no. Entonces, sí, sí, me encantó ese comentario, sí, 100% de acuerdo. Debería estar en las escuelas. Así es, totalmente. Y Miriam Zamora, gracias por compartir. No, pues gracias a ustedes por vernos. Fue algo muy improvisado de un día para otro, pero no quería que Pau dejara de compartirnos sus conocimientos como psiquiatra y paidopsiquiatra, especialista en todo esto. Pau, infinitas gracias. Te quiero. Gracias a ti, Elisa. Gracias por todo lo que haces. No, pues Muchas gracias. lo que se pueda. Desde mi trinchera les digo, detrás de esta página hay mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, que la gente no se da cuenta. El TDAH, cómo te puede llegar a afectar en tu vida. Súmale el trauma, pues Así resultado es. un trauma complejo. Entonces, de verdad, no dejen que la bola de estambre se haga grande. Sí, Atiendan a tiempo. Les sí, mando así un es. abrazo a todos. Pau, después nos hablas de estas terapias para la Así es.
Va. Para la próxima. Saludos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo Bye. a todos. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye, bye.